vamos a dar la bienvenida en este programa a Gustavo Giorgi para hablar de algo que cuando uno habla de palanca, sí, y automáticamente a mí se me viene el freno de mano. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, pero hablamos de una palanca de cambio organizacional. Así Sí, es. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Palanca, yo no sé si fue Euclides quien dijo esa famosa frase, dadme una palanca y moveré el mundo. Claro, ¿Vale? claro. No el freno de mano. Claro, porque hoy quería hablarles un poquito de las palancas del cambio organizacional. Sabés que desde hace un tiempo a esta parte venimos hablando al respecto de las transformaciones digitales que van a sufrir las organizaciones, y en ese sentido el cambio se viene, ¿no? Y estamos todos responsabilizados de adaptarnos ante eso, pero el asunto es que nadie le está encontrando mucho la vuelta. En realidad no es que nadie, pocos le encuentran la vuelta a cómo lograr un cambio sostenido en las personas, y sobre todo que lo hagan de manera convencida. Entonces, hoy te quería traer 3 palancas que aseguran o de alguna manera movilizan los cambios en las organizaciones. A ver. La primera palanca la vamos a llamar la del sentido, tiene que ver con el significado, ¿no? Exactamente hacia dónde va dirigido el cambio. Esto es importantísimo que lo expliquemos a las personas, y en ese sentido poder identificar también quiénes son los principales actores y los protagonistas del cambio. ¿Por qué lo digo esto? Porque hace muchos años se pensaba que el único protagonista en las empresas eran los accionistas, después se pensó que el único protagonista eran los clientes. Hoy tenemos una mirada más integral en donde incluimos a los colaboradores en eso, pero también incluimos a la comunidad, a la cadena de valor, es decir, a los proveedores, a las personas y entidades con las cuales la compañía se vincula. Entonces, cuando vos podés identificar estos actores claves, podés empezar a trabajar con el sentido, exactamente el qué. Y en ese sentido también, en ese aspecto, internamente está muy bueno para visibilizar un poquito esta palanca y llevarlo a lo concreto, traducir ese cambio para que no quede en una cuestión declamatoria, simplemente poder saber en qué lo afecta positivamente a las personas, porque muchas veces se habla de los cambios pero no se lo vincula con una mejora en la cotidianeidad, y si ese cambio o esa transformación digital no tiene un correlato directo con una mejora en la día a día, las personas, bueno, obviamente van a poner, y una relación con esto estrecha tiene que ver con la necesidad de establecer objetivos medibles, ¿no? Que vayan permitiendo saber qué tanto nos vamos acercando a ese punto deseado, ¿no? Que el cambio significa. La segunda palanca tiene que ver con el encuentro. Sabías que es mucho más fácil cambiar el grupo que cambiar solo, ¿no? Y bueno, en este aspecto nosotros podemos decir que los cambios a nivel organizacional también se producen cuando es el grupo, de alguna manera, cuando son los equipos tomados integralmente los que deciden cambiar. Entonces, es importante que el equipo lo decida hacer y tenga, ¿sabes qué?, espacios seguros de conversación, porque seguramente habrán escuchado ustedes hablar al respecto de las resistencias a los cambios que se generan ante toda modificación, interna o externa. Bueno, la manera de trabajar estas resistencias es conversándolo y teniendo un equipo en donde puedan sentirse realmente seguros de que sus conversaciones van a ser realizadas de manera honesta y con respeto. Nos va a permitir que ese cambio tenga una direccionalidad compartida. Es una manera de decirte, si el qué lo establece el sentido, el cómo te lo va a permitir el encuentro con otros. Entonces hay que prestarle especial atención a esta palanca. Y la tercera, final, nosotros la llamamos la palanca de los pioneros. ¿Por qué? A ver, sabés que todo cambio, incluso los grandes cambios sociales, arrancan por lo que se llaman minorías creativas, ¿no? Es una especie de grupo de adelantados, podemos decir, que con sus acciones van ejemplificando también el resto de las nuevas modalidades de actuación. Entonces, la comunidad de pioneros, ¿cómo funciona? A ver, en las empresas está estimado que alrededor del 10% de influencers, en términos actuales, te genera el cambio en el resto, casi en el 90% restante. Esa es más o menos la relación, 1 a 9, es impresionante, ¿no? Y acá lo que hay que tener en cuenta también es que el influencer, en sentido contrario a lo que uno pudiera pensar, no es necesariamente en las organizaciones esa gente que uno podría decir resuma brillo, que la gente, no sé, pasa y lo aplaude, sino que son personas que son muy coherentes
con lo que dicen y con lo que hacen, y que tienen esa capacidad de influir positivamente en los otros a partir del ejemplo y a través de comportamientos valiosos que se han definido como clave, ¿no? Sabes que el poder de la imitación y del contagio es muy alto en las organizaciones, en todo grupo humano, y precisamente tener una comunidad de pioneros y tener identificado a este grupo de influencers es la tercera y la palanca que de alguna manera le da cierre a las dos anteriores. Gustavo, entonces, esta última palanca, el influencer, tiene algo también de líder, ¿no? completamente, pero es el líder entendido en términos actuales, ¿eh? No es ese líder que opera por directividad o por normativas, sino más bien por el dominio de la conversación que ejerce influencia sobre los otros. Tiene esa capacidad de influir positivamente, sobre todo, como te decía recién, a partir del ejemplo, ¿no? De conductas específicas, porque no se trata tanto de hablar lindo, sino más bien de ser consecuente con eso que uno dice en las acciones. La verdad, Gustavo, mucho para pensar, mucho para pensar cómo funciona cada una de las estructuras y ver si nuestra estructura, nuestro equipo, están los que están a favor de cambiar y de innovar, o tenemos que empezar a trabajar estas resistencias mediante el uso de estas palancas. Es que es importante saber que las resistencias van a aparecer por una cuestión casi natural al ser humano, pero la manera de desactivarlas es a partir de las conversaciones, y por eso muchas veces las resistencias aparecen por ignorancia, por desconocimiento de lo que ese cambio les puede influir positivamente. Si uno va a actuar por decreto o a la fuerza, seguramente que las resistencias van a ser mayores que que de lo contrario, ¿no? Pudiendo pensar en espacios en donde la gente se sienta seguro de hablar y poder de esa manera detectar también en qué va a mejorar, ¿no? En la cotidianidad. Gustavo, un abrazo, nos encontramos. Gracias, que tengan linda semana.